Buenos días. La Oficialía Mayor del Ministerio de Educación Pública les saluda y les da la más cordial bienvenida al webinario Programa de Gestión Ambiental Institucional del Ministerio de Educación Pública. Dirigido a personas funcionarias del Ministerio de Educación Pública en todos sus niveles. Este webinario tiene como objetivo divulgar el programa de gestión ambiental institucional en cumplimiento del decreto ejecutivo 36.499 S Minaet y su reforma 43.209 S Minae. Les habla Yerlin Sancho Acuña, asesora nacional de ciencias del Departamento de Investigación, Desarrollo e Implementación de la Dirección de Recursos Tecnológicos del MEP, quien les acompañará como moderadora de este evento. A todas las personas participantes les solicitamos, por favor, llenar el registro de asistencia que se encuentra en el chat a partir de este momento. La dinámica del evento iniciará con las palabras del oficial mayor, el señor Mauricio Rodríguez Chacón. Seguidamente, la presentación principal, denominada Programa de Gestión Ambiental Institucional del Ministerio de Educación Pública. Posteriormente, tendremos el espacio de consultas y comentarios, los cuales pueden ir formulando y anotando en el chat que estará habilitado durante el evento. De esta manera, damos inicio y la bienvenida al señor Mauricio Rodríguez Chacón, oficial mayor del Ministerio de Educación Pública. Adelante, don Mauricio, y bienvenido. Muchas gracias. Muy buenos días. Es un gusto saludarles. Primero que todo, les indico que soy funcionario de la Dirección de Asuntos Jurídicos, destacado en el despacho administrativo, y desde la semana pasada asumí la gestión de la Oficialía Mayor, que es un reto importante, es un reto con mucha responsabilidad, pero tengo un equipo de trabajo sumamente profesional y ético. Em, este webinario dirigido a la comunidad me tiene una trascendencia en cuanto a lo que es la condición de la gestión ambiental que como sociedad y como individuos debemos implementar y mejorar, porque vivimos en un ambiente que requiere la mejora constante de la gestión ambiental. Desgraciadamente yo no puedo continuar con ustedes en todo el webinario porque también formo parte del equipo que da apoyo a la parte patronal en la Junta Paritaria y hoy tenemos sesión. Entonces, el tema de la gestión ambiental como un instrumento mejora que se lidera es parte de esta oficialía mayor, tiene una importancia fundamental en el desarrollo de nosotros como funcionarios y como ciudadanos. Yo los dejo con mi compañero Roberto Brenes y les deseo los mejores éxitos a todos los integrantes de esta actividad y quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias, don Mauricio, por sus palabras de bienvenida. Para continuar con el webinario, daremos el pase al especialista a cargo de la exposición, el señor Roberto Brenes López, quien es el coordinador a nivel nacional de la implementación del Programa de Gestión Ambiental Institucional del MEP. Es licenciado en la enseñanza de las ciencias naturales, máster en gestión y estudios ambientales, auditor en sistemas de gestión ambiental
y especialista en gestión ambiental urbana. Adelante, don Roberto. Muy buenos días, muchas gracias a todas las personas que se suman a este webinario esta mañana, agradeciendo la intermediación del Instituto de Desarrollo Profesional, siempre apoyando en estas actividades de divulgación, también a las palabras de don Mauricio, nuestro nuevo oficial mayor, que como lo establece la norma, el apoyo de pues la dirección es muy importante en la implementación de los planes y programas de gestión ambiental. Vamos a abordar el tema de fondo por medio de una presentación titulada Programa de Gestión Ambiental del Ministerio de Educación Pública. Iniciamos. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de Costa Rica, se nos hincha el pecho, ¿verdad? Los ojos se nos iluminan y pensamos posiblemente, ¿verdad?, en un paisaje idílico, naturalmente equilibrado, con energías renovables, con aire limpio, agua potable en nuestras casas. Y muchas veces nos olvidamos de que hay una realidad ambientalmente bastante compleja entre todo lo que implica el equilibrio ambiental que dirigen hacia un futuro que no es tan promisorio como podamos nosotros vislumbrar en cuanto a lo que desearíamos para nuestros hijos, para nuestros estudiantes también. Y todo ese tipo de situaciones que también generan preocupación son parte de lo que desde los programas de gestión ambiental se quiere evitar, haciendo un uso más eficiente de los recursos y generando la menor huella ambiental posible. Porque como Ministerio de Educación Pública estamos llamados a ser ejemplo, a llevar el mensaje de la sostenibilidad, a llevar el mensaje del uso eficiente de recursos y a inculcar en las nuevas generaciones el trato más equilibrado y más sostenible posible para el aprovechamiento de los recursos. No es un secreto para nadie que en los últimos 50 años en especial hemos vivido una acelerada amenaza sobre los ecosistemas. Hay ecosistemas más vulnerables que otros, pero todos de alguna forma u otra están en riesgo por la deforestación, el cambio climático, la contaminación del agua, del suelo, de la tierra. Estas figuras retratan algunos de los escenarios que uno pues habitualmente no observa en Costa Rica, pero que están ahí presentes. Atmósfera contaminada, un exceso de generación de residuos sólidos, suelos sobresaturados y sobreexplotados, ríos contaminados y un paisaje que definitivamente, al igual que mi persona, estoy seguro que ustedes no quieren para nuestro país. En este escenario, los programas de gestión ambiental se posicionan como una herramienta para poder mejorar no solamente el funcionamiento de una organización, sino también la huella ecológica que como sociedad estamos dejando. Y de ahí se justifican este tipo de instrumentos como una herramienta para la mejora en la calidad ambiental, el aprovechamiento óptimo de la energía, la mitigación del cambio climático y su adaptación, así como una mejor gestión de los residuos sólidos. Los programas de gestión ambiental son instrumentos de planificación, parten del diagnóstico de estos elementos, consumo energético y los impactos ambientales de la institución. A partir de un diagnóstico, se propondrán las medidas, acciones y proyectos de prevención, corrección y mitigación de los impactos negativos y la consolidación de aquellos que son positivos a corto, mediano y largo plazo. Los programas de gestión ambiental son como una comunidad que se construye a partir de diferentes normativas, lineamientos, ordenanzas y como entidad del gobierno central tenemos que ser ejemplo de cumplimiento. Y hay tres pilares fundamentales.
la eficiencia energética, mediante el cual se debe implementar un programa institucional para el uso eficiente de la energía a la luz del decreto 25584, Reglamento de Regulación y Uso Racional de la Energía. El ataque al cambio climático, que debe considerar los ejes de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y su plan de acción. Recientemente en Belém do Pará, en Brasil, se realizó una conferencia internacional en relación con el cambio climático, mediante el cual Costa Rica ratifica sus compromisos para la reducción de las emisiones e incentivar estrategias para la adaptación. Y en esto, el ministerio más grande del país no puede estar ajeno. Finalmente, la gestión ambiental, como ese marco que nos permite elaborar e implementar los planes de gestión ambiental según la normativa vigente. ¿Por qué en el MEP implementamos un programa de gestión ambiental institucional? Para cumplir con la normativa y asegurar el cumplimiento de todas las regulaciones ambientales que hay en nuestro país, para implementar sistemas internos que permitan proteger y gestionar de manera eficiente los recursos, para mantener actualizada la información, todos los datos precisos sobre el consumo de recursos y la gestión de residuos, y para mejorar los procesos. ¿Por qué? Porque todos los procesos se optimizan cuando tenemos métricas que tienen que ver con la mejora en la eficiencia ambiental. Todas las entidades de la administración pública, según la norma, deben de establecer un programa de gestión ambiental institucional. Este programa requiere la participación de todas las personas funcionarias para la implementación de medidas que mejoren el desempeño ambiental, abarcando temas como la gestión de residuos, el consumo energético y la conciencia y la responsabilidad ambiental del sector público. El Decreto Ejecutivo 36.499-S-MINAET establece todas las líneas a partir de las cuales se deben de implementar este tipo de programas en las instituciones del sector público. Esto lo voy a desarrollar de una manera más amplia por medio del siguiente mapa mental. Los programas de gestión ambiental incluyen un alcance. Ese alcance se refiere a que son de implementación obligatoria para todas las instituciones de la Administración Pública de Costa Rica. Su elaboración, participación y divulgación implica el papel de las personas funcionarias para aportación de ideas y sugerencias en la mejora del programa, así como para el mejor y más eficiente uso de los recursos que se traducirán en un mejor desempeño ambiental de la organización. Los programas de gestión ambiental deben valerse de mecanismos de concientización que faciliten la retroalimentación, el aprendizaje, por eso estamos aquí, y la toma de conciencia sobre la responsabilidad ambiental de las personas funcionarias. Esa responsabilidad atañe a todas las personas funcionarias públicas y desde ellas con una proyección a la ciudadanía general. Y en nuestro caso del Ministerio de Educación, esta responsabilidad adquiere un mayor matiz, dado que somos la entidad encargada de la formación de las presentes y futuras generaciones. En áreas de mejora ambiental, como el manejo de residuos, el cambio climático y la eficiencia energética. A partir entonces de este mapa mental se desarrolla lo que es la base esencial de un programa de gestión ambiental. Continuamos con la presentación. Los objetivos del programa de gestión ambiental son básicamente tres. En la base está la mejora de las condiciones ambientales mediante la implementación de medidas para prevenir y reducir la contaminación en las instituciones públicas, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, tomar acciones para disminuir las emisiones y avanzar hacia la neutralidad de carbono. Reitero los compromisos que adquiere el país en materia de cambio climático y recientemente ratificados, y aumentar la conciencia mediante la educación no solamente de las personas funcionarias sobre el uso sostenible de los recursos y la protección ambiental, sino en nuestro caso proyectarlo hacia nuestras y nuestros estudiantes.
Los programas de gestión ambiental incluyen una etapa diagnóstica que nos va a permitir identificar cuál es el estado ambiental de la organización. En este caso, se deben identificar impactos ambientales para una serie de aspectos que en el caso del Ministerio de Educación van a ser los siguientes. El consumo de energía eléctrica, que como ustedes imaginarán, en una organización multitudinaria como la nuestra es bastante importante. ¿Qué impactos genera el consumo de energía eléctrica? Evidentemente emisiones de gases de efecto invernadero con el consecuente cambio climático, contaminación atmosférica, especialmente cuando se utilizan combustibles fósiles para la generación de energía. Hay generación de residuos eléctricos y electrónicos también derivados de una cantidad enorme de aparatos eléctricos y electrónicos que se utilizan constantemente en nuestras operaciones. Cuando se identifica un aspecto y sus impactos, se deben de establecer objetivos para mitigar ese impacto. En el caso de el consumo de energía eléctrica, los principales objetivos deben de apuntar hacia reducir el consumo de energía eléctrica y promover el uso eficiente de ese recurso. Esos objetivos en el programa de gestión ambiental se van a ir desgranando en metas concretas que a lo largo de un periodo de tiempo se van a ir alcanzando de manera paulatina. Otro aspecto importantísimo en nuestra organización es el consumo de agua. Imaginen la cantidad de agua que diariamente consumen las personas funcionarias, no solamente en edificios centrales, sino también en regionales, oficinas de supervisión y centros educativos. ¿Qué impacto genera este consumo de agua? Evidentemente, el agotamiento del recurso y la pérdida en la calidad y calidad del mismo. ¿Cuál puede ser un objetivo? Pues reducir el consumo de agua, disponer adecuadamente de las aguas residuales generadas y promover el uso eficiente del recurso. Otro aspecto incluido en el programa de gestión ambiental es la generación de residuos. Costa Rica enfrenta una importantísima problemática a nivel de la generación de residuos sólidos, lo cual ha conducido a una acelerada agotamiento y saturación de los rellenos sanitarios. En este momento, los rellenos sanitarios que reciben los residuos provenientes del gran área metropolitana están a punto de colapso. Y eso ha obligado a buscar nuevos terrenos para instalar parques ambientales que evidentemente van a experimentar la negativa de las comunidades aledañas porque evidentemente las personas tienen muchos condicionamientos sobre el hecho de que vayan a llevar residuos a depositarlos en sus comunidades. Evidentemente, la generación de residuos tiene impactos importantes como la contaminación de aguas y suelos, la emisión de gases de efecto invernadero con el consecuente cambio climático, el deterioro de la calidad del aire por todas las partículas que se emiten y evidentemente el impacto visual. ¿Cuál sería un objetivo base que como organización debemos implementar en el manejo de residuos? Bueno, gestionar de manera integral los residuos que se generan en la institución. Hay otra serie de aspectos que en nuestro ministerio tienen mucha importancia. La generación de aguas residuales, que genera impactos como el deterioro del recurso. También se generan gases de efecto invernadero producto de la descomposición de materia orgánica en los cuerpos de agua. También representa un riesgo para la salud por la contaminación del recurso, así como un fenómeno llamado eutrofización, que tiene que ver con la proliferación de algas por exceso de materia orgánica en ríos y lagos. ¿Cuál es un objetivo que, pues, como institución debemos implementar? En esencia, gestionar las aguas residuales para tratamiento y disposición según lo que establece la normativa. La generación de residuos sólidos ordinarios, como ya lo vimos, es una problemática muy importante, ya que en nuestro ministerio se generan no solamente residuos ordinarios, las servilletas que pues generamos después de almorzar, los residuos de papel sanitario, los empaques del alimento que pues consumimos. Además de eso, se generan residuos electrónicos en una importante medida. También se generan residuos especiales e inclusive residuos peligrosos, tales como el aceite lubricante usado, tales como pues, las llantas de refacción, entre otras cosas. ¿Qué debemos hacer? Gestionar integralmente los residuos sólidos según la normativa. Finalmente, las emisiones que se generan de los vehículos que componen la flota vehicular, que son, como lo vamos a ver más adelante, no menos importantes. Evidentemente se da una generación de gases de efecto invernadero, la contaminación atmosférica, y cuando esos gases se combinan con
la humedad atmosférica, van a producir lluvia ácida que van a dañar la infraestructura y la salud de las personas. ¿Qué debemos hacer? Reducir las emisiones de CO2 equivalentes. A nivel macro, esos serían los principales aspectos ambientales que debe contemplar las acciones a emprender como parte del programa de gestión ambiental institucional. ¿Cuáles son las áreas clave del programa de gestión ambiental entre todos esos aspectos que acabamos de ver? Hay un área que definitivamente es muy sensible y es la gestión de residuos sólidos, que son clave de un plan de gestión. Ya hablamos, lo recuerdan, que el problema de los residuos sólidos en Costa Rica es bastante serio. Entonces, desde nuestra organización tenemos que optar por una gestión que tome en cuenta el ciclo de el cono invertido, como se llama en gestión de residuos, que debe empezar por acciones de prevención en la fuente, evitar, reducir y reutilizar. Eso va enfocado a eliminar el uso de plásticos desechables. Les comento que existe una ley, la número 9786, que indica que las instituciones del sector público tienen provisiones para la compra de vajillas desechables. Debemos optar por el uso de vajillas reutilizables o de materiales compostables o biodegradables. Es importante que adquiramos ese hábito en nuestros departamentos, en nuestros centros educativos, al nivel de los compañeros, para que esos platos que vamos a utilizar tal vez durante 5 minutos no vayan destinados a un relleno sanitario, a un proceso de descomposición que es sumamente lento. Evidentemente debemos evitar y promover que los compañeros también eviten prácticas como las impresiones innecesarias y que además prefiramos bolsas, empaques y envases reutilizables. En la faceta de valorizar, valorizar se refiere a lo que comúnmente llamamos reciclaje, pero valorizamos también cuando realizamos compostaje, cuando todas las cáscaras y productos orgánicos que producimos en todos los desechos orgánicos, perdón, que generamos en nuestras cocinas pueden ser convertidos mediante un proceso determinado en abono, que puede ser un mejorador de suelo. Y eso no es algo ajeno a nuestra organización, porque hay direcciones regionales que están realizando este tipo de práctica, gracias a la voluntad y el interés de personas que comprenden que esto es una herramienta importantísima para reducir la cantidad de residuos que estamos sacando y que pueden ser aprovechables de otra manera. Otras prácticas como el coprocesamiento ya quedan en manos de industrias que tienen la capacidad de poder dirigir algún tipo de material para su valoración energética o para la elaboración de materiales. El rol de los generadores es muy importante en esta etapa. Por eso es clave que nuestras organizaciones separemos los materiales que son valorizables y los entreguemos a un gestor autorizado. Hablamos de papel y cartón, plástico, aluminio, entre otros. Las facetas de tratar y de disponer se encuentran a cargo de personas gestoras o empresas que van a manejar residuos especiales y peligrosos mediante procesos y técnicas especializadas, especialmente en el caso de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que contienen sustancias que pueden ser dañinas. En los residuos que se van a disposición, como ustedes pueden ver, es la parte más angosta de este cono de acciones. ¿Por qué? Porque la idea es que destinemos al relleno sanitario solamente los residuos ordinarios que no son valorizables. Muy bien. Avanzamos, espero que estén anotando y pues registrando también sus dudas para que más adelante al final de la presentación podamos también abordarlas. La gestión de residuos en nuestro ministerio, a menos en lo que respecta al alcance que implica los edificios de administración central y las direcciones regionales y algunas oficinas de supervisión que ocupan un recinto independiente, indican métricas que van lamentablemente en disminución. Si nosotros realizamos una comparación de 4 años, el pico de generación de residuos valorizables que se pudieron recuperar y destinar para el reciclaje, 2022 fue el mejor año. Ven ustedes qué buenas métricas en cuanto a lo que fue papel y cartón, residuos orgánicos que se recupera bastante, plásticos y aluminio. Sin embargo, la cantidad ha ido disminuyendo. Eso significa que se deben de reforzar las acciones para que los residuos que son reciclables puedan volver a ser recuperados.
Continuamos. En el Ministerio de Educación Pública se realizan diferentes acciones para recuperar aquellos residuos que son valorizables. A nivel de edificios centrales se genera una gran cantidad de papel y cartón especialmente, producto de las actividades en oficina. También se han realizado campañas para recolección de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos propiedad de las personas funcionarias. En la última campaña de octubre se recuperaron casi 300 kilogramos de residuos electrónicos propiedad de las personas funcionarias. También se realiza separación de tapitas. Recientemente se entregaron casi 100 kilogramos a una planta de reciclaje en Cartago, gracias a un convenio que tenemos con una organización llamada Donatapa. Y en diferentes edificios se mantiene la iniciativa de recuperar los residuos electrónicos que las personas funcionarias deseen donar para su adecuada gestión. Es muy importante que el programa de gestión ambiental se acompañe de una cultura ambiental que le recuerde a las personas funcionarias no solamente la responsabilidad de proyectar como institución educativa la mejor y más eficiente uso de los recursos, sino también hacerles partícipe de este tipo de programas. Se han realizado campañas de reforestación con funcionarios de oficinas centrales, como esta realizada en 2023 en una escuela en Heredia. También se realizó una campaña de reforestación en la Universidad para la Paz en Ciudad Colón. Y se han realizado jornadas de ambiente y salud mental aprovechando convenios que se tienen con, por ejemplo, en este caso, la empresa de servicios públicos de Heredia. La idea es estar al tanto de este tipo de iniciativas para sumarse, no solamente por tener la experiencia en contacto con la naturaleza, lo cual también es muy importante, sino también para aportar un granito de arena en el mejoramiento ambiental del MEP. La comunicación es clave en un programa de gestión ambiental. Por eso se han realizado campañas de sensibilización mediante rotulación en espacios como lavatorios y fregaderos que han permitido que las personas funcionarias puedan, por ejemplo, en este caso, ¿verdad?, hacer un uso más eficiente del agua, por ejemplo, cierra el tubo mientras enjabona los utensilios, se cepilla los dientes o mientras enjabona las manos, no utiliza el desagüe para desechar aceites y restos de comida. La información al alcance de la vista es muy importante. Del mismo modo se ha hecho con el tema de la energía eléctrica, con el tema de las luminarias, con el tema de las pilas y con el tema también de los coffee makers, que muchas veces los dejamos conectados después de utilizarlos sin saber que por estar continuamente calentando el café, los coffee makers al quedar conectados están consumiendo energía eléctrica. Eso también representa un riesgo, como lo vamos a ver más adelante, para la seguridad del inmueble. También se han realizado campañas, ahora que viene la temporada navideña, es muy importante que tengamos en cuenta acciones para iluminar responsablemente. Y voy a permitirme referirme a algunas recomendaciones. Por ejemplo, en cuanto a las decoraciones, preferamos decoraciones no luminosas, como guirnaldas, motivos artesanales, ornamentos reflejantes. En nuestros sitios de trabajo es importante esto, no solamente porque representa un consumo adicional de energía, sino también porque puede representar un riesgo en caso de que olvidemos de desconectar alguna decoración después de la jornada. Prefiere las luces LED, que también ya están disponibles en el mercado, las cuales consumen mucho menos energía. Definir un uso para pues, tener encendidas las luminarias y apagarlas después de la jornada, lo cual no solamente es un tema de ahorro, sino también de seguridad, como se menciona así aquí. En algunos departamentos que se utiliza decoración como árboles naturales, es importante que no se coloque cerca de cocinas, refrigeradoras, aires acondicionados, aparatos eléctricos, cajas de breaker y asegurarse de que los tomacorrientes no queden cubiertos. Otras recomendaciones de esta campaña apuntaban hacia el uso responsable de lo que son las regletas, no sobrecargándolas al conectar múltiples luminarias y ornamentos, preferir el uso de protectores de voltaje en las instalaciones, preferir el uso de decoraciones reutilizables. Insisto en el tema de apagar las luminarias al final de la jornada.
o también definir un uso de esas luminarias. Podemos mantenerlas encendidas un par de horas al día, no tienen que estar encendidas durante las 24 horas. Y muy importante, manejar responsablemente los residuos que se generen de los envoltorios y los recipientes que pues se utilizan en las fiestas durante esta época. De antemano, entonces, tener eso en cuenta para estas épocas. Muy bien, vamos a ver cómo están los indicadores de consumo del Ministerio de Educación Pública durante estos últimos 5 años en que he recabado información en el marco del programa de gestión ambiental institucional. Es muy importante indicar que los programas de gestión ambiental se fundamentan en un registro de los indicadores. Las métricas son clave en un programa de gestión ambiental y nos remite a aquella vieja verdad, indicación que decía que lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se puede mejorar. Se ha encontrado reducción en los registros de consumo, por ejemplo, en el consumo de agua. Este es el histórico de consumos en miles de metros cúbicos en el periodo 2020 a 2024. Se ha tenido una ligera disminución en el consumo de agua en edificios centrales y en direcciones regionales. Vean ustedes que el consumo en direcciones regionales todavía ha disminuido en mayor medida. En cuanto a lo que es el consumo de electricidad, también se ha dado una disminución en el consumo de kilowatt hora, reflejado en esta gráfica en millones de kilowatt hora, que ha representado una disminución sostenida, por lo menos a partir de que se retomó la presencialidad en 2022. En las direcciones regionales también se ha presentado una ligera disminución en el consumo de la electricidad. Pero en el caso de los combustibles, la aguja no baja. En el caso de los combustibles, en especial lo que es diésel, que es el combustible que utiliza la mayor parte de la flota vehicular, el consumo ha aumentado. Y en proporción con la flotilla vehicular, que corresponde al dato en rojo, se ha mantenido más o menos estable, aunque con un aumento importante de aproximadamente 20 unidades, que pueden ser las que justifican ese aumento en el consumo. El Ministerio de Educación Pública tiene una flotilla numerosa, por lo cual presenta uno de los consumos más altos de combustible entre las demás instituciones públicas. Hablamos de vehículos que tienen que desplazarse por todo el territorio nacional para hacer visitas a centros educativos, a direcciones regionales, repartir pruebas, entre otras cosas. Pero, ¿qué se ha hecho al respecto? Bueno, se realizó una campaña para el uso eficiente de combustibles acompañada por capacitación a los operarios móviles. Esta campaña se llamó Los 10 Mandamientos del Uso de Combustible, que todavía está vigente a nivel del Departamento de Transportes y brindaba una serie de recomendaciones para las personas operarias móviles, pero que también es aplicable para todas aquellas personas que utilizan un vehículo. Voy a leer solamente algunas porque son numerosas. Entre ellas está encender el carro sin presionar el acelerador, mantener una velocidad uniforme, evitar los frenados bruscos, utilizar bien la relación de la caja de cambios, utilizar el freno de motor en vehículos que lo tienen, apagar el motor en paradas prolongadas, evitar el sobrepeso del vehículo, entre otras cosas que creo que aplican para todas las personas que conducimos, seamos parte o no de los operarios móviles del MEP. Continuamos. Lo que mencionamos anteriormente se reflejan en un indicador muy importante que se conoce como huella de carbono. ¿Qué es la huella de carbono? La huella de carbono se obtiene sumando el CO2 equivalente generado por diferentes aspectos, tales como el consumo de combustibles y lubricantes, la generación de aguas residuales, los residuos ordinarios y los gases refrigerantes. ¿Cuál ha sido el comportamiento de la huella de carbono en el MEP en este periodo de 4 años? Ha aumentado a un pico en 2023 con 2.250 toneladas de CO2 equivalente y ha mostrado una leve mejoría, un leve descenso en los indicadores de 2024. El MEP tiene un potencial gigante para poder compensar esas emisiones,
porque existen muchísimos centros educativos que cuentan con sumideros propios. Eso significa que tienen terrenos forestales. Entonces, una de las metas del programa de gestión ambiental institucional es poder identificar esos sumideros propios y poder contabilizarlos como parte de esa fijación que se puede realizar de la huella de carbono del Ministerio de Educación Pública a partir de esos sitios. Pero evidentemente se requiere de un proceso de inventariado bastante importante, tomando en cuenta que los centros educativos en el país son numerosos, pero de alguna manera representa una esperanza en el sentido de que sabemos que el MEP tiene potencial para poder fijar el CO2 que como organización produce. Continuamos. Vamos a ver cómo ha sido evaluado el MEP en materia de gestión ambiental en los últimos años. Quiero comentarles que el programa de gestión ambiental institucional, por ser un instrumento amparado en la normativa, es auditado por una instancia del Ministerio de Ambiente y Energía llamada la Dirección de Gestión de la Calidad Ambiental, la cual realiza una evaluación anual de todas las organizaciones del sector público en cuanto a lo que es gestión ambiental. En el caso del Ministerio de Educación, afortunadamente nuestra evaluación en materia de gestión ha ido aumentando gracias a los esfuerzos que se han hecho para poder sistematizar los registros y para poder emprender campañas de sensibilización y cultura ambiental entre las personas funcionarias. Con excepción del año 2022, en el cual por falta de una persona nombrada no se pudo presentar a tiempo y forma el respectivo informe, en 2023 se alcanzó una nota de 88 y en el 2024 una nota de 91. El límite para entrar en la categoría de institución con excelencia ambiental es 92,5, que yo considero que es alcanzable para el Ministerio de Educación. Y reitero aquí que no se trata de ser perfectos ambientalmente, porque vivimos en un contexto de, por así decirlo, bastante generación de residuos, bastante consumo energético y otros elementos que evidentemente dificultan que la eficiencia sea óptima, pero sí se trata de poder realizar los mejores esfuerzos para que nuestra huella como Ministerio de Educación sea desde nuestras posibilidades la menor posible. Vamos a hablar del alcance, porque puede que algunas de las personas que nos acompañan de centros educativos estén preguntándose cuáles son los dominios que incluye el programa de gestión ambiental institucional. Muy bien, pues hay un artículo en el decreto que hemos estado mencionando que indica que todas las instancias que conforman una organización tienen que estar incluidas en el programa de gestión ambiental institucional. Por cercanía administrativa, en este momento están incluidos los 8 edificios de la Administración Central, las 27 direcciones regionales de educación y además 35 oficinas de supervisión regional que ocupan un recinto independiente y que reportan información. Entonces, la pregunta, ¿deben los centros educativos implementar un programa de gestión ambiental institucional? Afortunadamente, hay un aliado importantísimo en mejoramiento ambiental que es el programa Bandera Azul Ecológica para Centros Educativos, que con el programa de gestión ambiental institucional genera una alianza que suma al objetivo primordial que es el mejoramiento ambiental del MEP. Es clave, entonces, que como les mencioné anteriormente, el MEP, sea por medio de este paraguas o de este, se enfoque al mejoramiento ambiental, no solamente para el cumplimiento de la normativa, sino también para reflejar la responsabilidad en el uso de recursos y la sostenibilidad ambiental. De todas maneras, si su centro educativo desea dar un paso más hacia la excelencia ambiental, con gusto le podemos orientar en la elaboración e implementación de un programa de gestión ambiental bajo los formatos del Ministerio de Ambiente y Energía, los cuales son los que se encuentran normados por parte de los programas de gestión ambiental institucional. La invitación está abierta. Para cerrar, vamos a repasar los compromisos ambientales del MEP, ya que
el decreto que hemos mencionado, 36.499, y su reforma 43.209, establecen que las organizaciones deben de consignar compromisos que van a representar, por así decirlo, su norte en materia de gestión ambiental. Eso es lo que se conoce, y esto es un concepto derivado de la norma ISO 14001, como política ambiental. Y lo vamos a abordar por medio de un video. Oficialía Mayor. Ministerio de Educación Pública. Programa de Gestión Ambiental. Política Ambiental del MEP. La política ambiental es el conjunto de compromisos que adquiere la institución para la implementación del Programa de Gestión Ambiental. De conformidad con el Decreto Ejecutivo 36.499 y su reforma 43.209, S. MINAE. Esta debe ser del conocimiento de todas las personas funcionarias. Su nivel de implementación se evalúa anualmente por parte de la Dirección de Gestión de la Calidad Ambiental del MINAE. La política ambiental fue avalada por la jerarca en septiembre de 2023. Compromisos ambientales. 1. Procurar la formación de una ciudadanía bajo un enfoque de educación para el desarrollo sostenible como vía de empoderamiento para la toma de decisiones ambientales responsables. Este compromiso se fundamenta en el eje Educación para el Desarrollo Sostenible, que forma parte de la política educativa la persona, centro del proceso educativo y sujeto transformador de la sociedad. En un afán por contribuir al desarrollo de sociedades con integridad ambiental, viabilidad económica y justicia social para las presentes y futuras generaciones. 2. Incorporar principios de sostenibilidad en el desarrollo de sus funciones y proyectos en apego a la legislación vigente, los compromisos suscritos por el país y las directrices vinculantes en materia ambiental atinentes a la institución. Mediante la política ambiental, la organización adquiere un compromiso con el cumplimiento de la legislación y regulaciones ambientales pertinentes, así como con otros requisitos a los cuales la organización se someta. 3. Hacer un uso eficiente de la energía eléctrica, agua, combustibles y papel, gestionar adecuadamente los residuos ordinarios, especiales y peligrosos. Prevenir la contaminación y reducir las emisiones atmosféricas generadas por sus actividades. Mediante la implementación de buenas prácticas ambientales y metas de ahorro, se pretende alcanzar el uso eficiente del agua, electricidad, papel y combustibles, así como una mejor gestión de los residuos, aportando a la solución de las problemáticas ambientales y aprovechando los recursos públicos de manera eficiente. 4. Promover la concientización ambiental de todo el personal de la institución mediante la comunicación, capacitación y sensibilización para el logro de los objetivos ambientales. Le invitamos a participar en charlas sobre temas ambientales, así como estar atentos a rotulación e información relacionada con uso eficiente de recursos y gestión de residuos. 5. Consolidar el modelo de compras públicas estratégicas y la mejora continua de los procesos para el aprovechamiento eficiente de los recursos. La Ley General de Contratación Pública 9986 establece indicaciones para la inclusión de criterios de sostenibilidad en los procesos de compra. Asimismo, otras directrices como la 011 y 050 del MINAE son de acatamiento en adquisición de equipos de refrigeración, luminarias y construcción sostenible respectivamente. 6. Fortalecer la vinculación entre todos los niveles de organización del MEP para el logro de los objetivos ambientales institucionales. El ente evaluador establece que el programa de gestión ambiental debe ser implementado de manera gradual de forma que en un plazo de 5 años alcance el 100% de las instancias que conforman la organización. La coordinación entre la instancia central y las representaciones regionales es muy importante para alcanzar los objetivos ambientales en todos los niveles. A continuación abordaremos algunas recomendaciones para la implementación de buenas prácticas ambientales en su lugar de trabajo. Las buenas prácticas en el uso de la energía eléctrica incluyen el apagado de luces en espacios no utilizados, desconectar equipos y electrodomésticos que no se estén utilizando, activar el modo suspender en los equipos de cómputo, mantener aislados los espacios con aire acondicionado y aprovechar al máximo la iluminación natural, entre otros. Uso eficiente del recurso hídrico. Reporte inmediatamente fugas y deterioro de infraestructura. No deje correr el agua mientras enjabona utensilios, se cepilla los dientes o las manos.
No utilice el desagüe para desechar restos de alimentos o para verter aceites. Cierre la llave al desperdicio. Gestión de residuos sólidos. Utilice adecuadamente los recipientes para la separación de residuos disponibles en su lugar de trabajo. Súmese y apoye las iniciativas para la implementación del programa de gestión ambiental y las buenas prácticas ambientales en la institución. Programa de Gestión Ambiental. Oficialía Mayor. Ministerio de Educación Pública. Muy bien. Con eso cerramos la presentación. Anotando el correo de la Comisión Central del Programa de Gestión Ambiental Institucional del MEP, por si hay alguna consulta adicional o si se desea orientación y asesoría para implementar ese programa en su instancia. Agradecemos su atención y le doy la palabra a la moderadora, Yerlin Sancho. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Roberto, por cada una de las ideas y sobre todo esos datos brindados y desarrollados que nos permiten reflexionar sobre nuestro compromiso y nuestras acciones con el medio ambiente. Muchísimas gracias. Bien, ahora vamos a compartir algunas de las consultas y comentarios que han ingresado al chat durante el desarrollo de este evento. Y también. Tenemos por acá, don Roberto, una de las preguntas que ingresaron. Dice así, como docentes, ¿qué acciones concretas puedo implementar desde el aula para contribuir al cumplimiento de lo que es el programa de gestión ambiental institucional? Sí, muchas gracias. Es muy importante que recordemos los compromisos ambientales que asume el Ministerio de Educación Pública por medio de la política ambiental, que son esos compromisos que vimos en el video. Y el primero de ellos, pues, retoma uno de los ejes de la política educativa de la persona, que es la formación de una ciudadanía con conciencia ambiental, con criterios de sostenibilidad y pues sensibilizados en cuanto a prácticas básicas que como ciudadanos debemos adquirir, tales como pues, la gestión de residuos, desde aspectos como la prevención en la fuente, ¿verdad? Recordemos el cono invertido, que pues lo deseable es evitar, reducir, reutilizar, y que de ahí en adelante, bueno, pues la valorización, que desde nosotros como generadores de residuos, lo básico es la separación en fuente. He visto en centros educativos que gracias al esfuerzo de las y los docentes se pone a disposición del estudiantado espacios, no solamente para que separen el residuo, sino para que eso también se vuelva algo lúdico, algo que de una manera vivencial involucre al estudiantado. Importante, pues, bolsas transparentes para que el estudiantado vea que lo que está ahí es material valorizable, cartón, papel, botellas. Si bien es cierto, el reciclaje de materiales representa solamente una porción baja en la solución, en la problemática tan grande que es el tema de los residuos, de alguna manera siembra una semilla en el estudiantado acerca de la responsabilidad que tenemos como individuos ante el ambiente y de alguna manera les hace partícipes también del bando de las soluciones, como les llamo yo. Entonces, si en su centro educativo
forman parte del programa Bandera Azul Ecológica, es importante que pues no solamente en los temas de gestión ambiental que incluye el programa Bandera Azul Ecológica, cuál es conocer cuáles son los consumos de electricidad, de agua o generación de residuos, sino también la parte de educación. Eso en el ámbito del programa Bandera Azul Ecológica, pero en el ámbito del programa de gestión ambiental institucional hay muchos elementos que son en común y como les mencionaba en la presentación, el objetivo primordial que es el mejoramiento ambiental de pues no solamente la institución, sino también del país. Los programas de gestión ambiental, reitero, eh, son muy sistemáticos en el sentido de que se requiere conocer cuáles son los niveles de consumo para implementar acciones y después comparar cuál fue el impacto de esas acciones. Pero es importante, sí, que tengamos, por así decirlo, registro, conocimiento de nuestros índices de consumo para que las acciones que vayamos a implementar en aquellos aspectos que salieron, por así decirlo, más, más disparados, ¿verdad? Sea un alto consumo de agua, sea un alto consumo de electricidad, sea una muy baja recuperación de residuos valorizables, entonces que las acciones se enfoquen en eso. Entonces, sí es, yo creo que desde las aulas lo más especial que se puede hacer en el marco de un PGI es fortalecer la cultura ambiental de las personas estudiantes, porque yo como educador puedo decir que dentro del aula eh, y dentro del centro educativo, de ahí el estudiantado, de alguna forma u otra, su formación está bajo mi responsabilidad. Y muchas veces eso, ellos se contagian y lo llevan inclusive a sus hogares. Gracias por la pregunta. Muchas gracias, don Roberto, y muchas gracias también a las personas participantes porque han ingresado varias preguntas, varios comentarios y aquí tenemos otra pregunta, don Roberto, que nos hacen, dicen que cómo se puede integrar los proyectos ambientales escolares al PGI para poder fortalecer la participación estudiantil y de la comunidad educativa en general. Muy bien. Yo pienso que sí, gracias. Muy buena pregunta, gracias. Considero que el hecho de que nosotros como educadores podamos ser dueños de nuestro planeamiento en el sentido de que nosotros podemos ajustar al contexto de nuestro pues, centro educativo o comunitario muchas de las actividades que realizamos, eso nos permite poder generar un poco de contexto en diferentes asignaturas o demás que puedan retomar elementos clave que, como ya les mencioné, son comunes a los programas de gestión ambiental y al programa Bandera Azul Ecológica. En esencia, pues los reitero, ¿verdad? Un uso suficiente de recursos, agua, electricidad, papel también, y además de eso, pues lo que es la cultura y la sensibilización ambiental. También se puede pues utilizar las métricas que se generan como parte de los registros de consumo para incluirlo tal vez en algún diseño curricular en matemática, cuando se abordan temas estadísticos, en ciencias, ¿verdad? También cuando pues, se ven ecosistemas, biodiversidad, por ejemplo, cómo puede afectar la disposición de aceites en pues, cuerpos de agua. Pues sabemos que el aceite pues, se difunde de manera muy agresiva en cuerpos de agua, generando afectación. También en ciencias se puede pues, retomar el tema de lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero y su impacto a nivel atmosférico, también con lo que implica el tema de cambio climático. Y bueno, pues hay muchos elementos contextuales que nosotros podemos retomar de esto. Creo también que, bueno, pues especialmente en los primeros años, donde el estudiantado pues se involucra mucho en actividades lúdicas, se puede incorporar de alguna manera dinámica lo que es la separación de residuos para pues prevenir, ¿verdad? Desde la misma fuente
lo que es la llegada a toda esa, ¿verdad?, corriente de residuos que van para el relleno de materiales que pueden ser aprovechables, como papel, como cartón, como aluminio, ni qué decir, ¿verdad?, de los residuos de aparatos eléctricos electrónicos, lo cual también pues, es algo que a nivel nacional tiene muchísimo impacto. Y así otros ejemplos que, si bien no estamos teorizando directamente en términos de lo que es un programa de gestión ambiental, ¿verdad?, a la luz de una norma internacional como lo es ISO, por lo menos estamos propulsando prácticas, ¿verdad?, que pues de alguna manera vinculan en sus prácticas cotidianas al estudiantado con elementos de mejoramiento ambiental. Y yo creo que en edades tempranas es cuando el estudiantado pues se puede involucrar de una manera más participativa, y eso como eh, ¿verdad?, de garantes de la educación en el país, creo que es algo muy importante, sin olvidar, ¿verdad?, que, bueno, pues la política educativa vigente precisamente pues tiene un eje que es educación para el desarrollo sostenible, y les insisto, ¿verdad?, en el primer componente de la política ambiental, pues procurar la formación de una ciudadanía con conciencia ambiental, y desde nuestras aulas lo podemos implementar desde las formas en que pues me permití comentarles. Muchas gracias por la pregunta y gracias a Yerlin por formularla. Muchas gracias. Ahora tenemos un comentario que ha ingresado. Dice, estas estrategias son muy importantes para mejorar la calidad del entorno educativo y a la vez reducir el impacto ambiental por el uso de los recursos. Por lo tanto, es un tema prioritario a nivel país. Los gobiernos locales, municipalidades, deberían apoyar los proyectos de cada centro educativo hasta donde sea posible para garantizar el éxito de estos planes. Puede tener mapeados los aspectos de mejora e ir presupuestando anualmente los recursos necesarios para apoyar esa labor, eh, partidas específicas como por ejemplo. Bueno, eso es un comentario que nos ingresó al chat. También tenemos otras preguntas que han ingresado. Voy a leer la siguiente pregunta. ¿Podría yo, como coordinadora de gestión en mi región, prohibir el uso de materiales de un solo uso? Muchas gracias, Yerlin, por la pregunta, y muchas gracias a la persona que la formula. Claro, bueno, pues Costa Rica tiene normativa en relación con lo que es la prohibición de plástico de un solo uso, especialmente, y este material estirofoam. Bueno, la ley número 9786 establece que es de interés público todas aquellas estrategias, emprendimientos e iniciativas que pues persigan la prevención, reducción y reutilización de este tipo de materiales. Ahora bien, dentro de una instancia de gobierno, esta normativa es de acatamiento, tanto lo que es la prohibición de vajillas plásticas, bolsas plásticas y vajillas desechables, especialmente en lo que es la adquisición de compras por parte de las instancias del gobierno, instancias estatales. A usted, a la persona que pues formuló esta pregunta, como le digo, la ampara pues esta ley número 9786, y eso no solamente pues va a evitar que pues se genera una gran cantidad de residuos en este tipo de actividades en las cuales, pues, uso el ejemplo, lo que son las vajillas desechables, sino también, pues, va a permitir un ahorro económico en el sentido de que, pues, se puede prevenir, ¿verdad?, por medio del uso de una vajilla reutilizable que se pueda sacar en cada una de las actividades para poderla poner a disposición de las personas. Ahora bien, es importante que tengamos en cuenta algo. Esta ley tiene una salvedad para lo que es el uso de materiales
preferiblemente biodegradables, pero como ustedes saben, con el tema de los materiales biodegradables también hay una situación. Esos materiales se biodegradan solamente en condiciones particulares, condiciones de temperatura, de humedad, de oxigenación determinados. Entonces, muchas veces esa vajilla que compramos de plástico biodegradable lo es solamente bajo condiciones muy particulares. No es que la compramos y ya la echamos a la basura y ahí se va a convertir ahí en polvo, no. Ni siquiera se convierte en polvo, simplemente se va fragmentando. Entonces, la recomendación que se puede dar es preferir materiales compostables que se producen a partir de fibras orgánicas como yuca, como papa, como bagazo de caña, entre otros. Pero la clave dentro de todo esto es que evitemos, y amparados en esta ley 9786, la adquisición de vajillas tanto de plástico no biodegradable como de lo que es el estereofón. Esto cobra mucha relevancia y mucha importancia en lo que son las sodas escolares, donde pues las instituciones deben de hacer hincapié en la prohibición de este tipo de materiales para la prevención de la contaminación por plástico. Entonces, sí, como coordinadora máxima, ¿verdad? Desde su posición, tiene toda la potestad para, pues por medio de las, vamos a ver, de las jerarquías de autoridades, la dirección, por ejemplo, para poder solicitar que pues se cumpla con esta indicación y que además, bueno, pues en el marco de un programa de gestión ambiental, que es un compromiso institucional, se opte por materiales, materiales sostenibles, por así decirlo. Espero haber podido responder su pregunta. Gracias, Yerlin, por formular la pregunta y a la persona que la planteó. Muchas gracias, don Roberto, por ampliar la información con esta respuesta que nos ha brindado. Tenemos por acá una última pregunta que nos ha ingresado. Agradecerles por la actualización de la política, las metas y estrategias que podemos aportar desde las direcciones regionales para llegar a ese 92%, que aportaría una mejora de la calidad de gestión ambiental. La pregunta sería, ¿cuál sería la mayor demanda que necesitamos aportar las direcciones regionales de educación para que esto sea efectivo? Adelante, don Roberto. Sí, muchas gracias por la consulta. Bien, afortunadamente en las direcciones regionales de educación tenemos comisiones enlace del programa de gestión ambiental que han realizado de una manera bastante comprometida los requerimientos que exige el Ministerio de Ambiente y Energía para la elaboración de los informes anuales. En el contexto de esa ambición de excelencia ambiental que como institución podemos estar persiguiendo, creo que hay algunos elementos clave y uno de ellos es, bueno, las métricas. Como insistí en la presentación, tener registros cuantificables de especialmente los residuos que se generan nos va a permitir poder tener una mayor claridad acerca de la evolución que se va teniendo, tanto hacia la mejora, ¿verdad? Como hacia, ¿verdad? Hacia la necesidad de mejorar, me explico. Si nosotros tenemos registros más fiables acerca de la cantidad de residuos que se están generando, nosotros vamos a poder establecer esos índices comparativos que nos van a permitir decir sin lugar a dudas que el MEP ha mejorado en la recuperación de residuos valorizables o que todavía se tienen que reforzar acciones para esos fines. A veces en lo que respecta a residuos en instituciones grandes se prioriza lo que es el macro residuo, por así decirlo, lo que es la generación tal vez de papel o cartón para reciclaje que se genera directamente en las oficinas.
tal vez así por algún proceso de digitalización o algún proceso, digámosle, que implicó el vencimiento ya del periodo de resguardo de archivos. Pero, sin embargo, considero importante que también tengamos mapeado, por lo menos en cuanto a lo que es la cantidad de bolsas de basura ordinaria que se genera, para poder realizar también esa comparación eh, de la cantidad, digamos, de residuos ordinarios que se nos están yendo al relleno y contrastarla con la cantidad de residuos que, por ejemplo, se están, pues, valorizando. Creo que no hay que aflojar tampoco en lo que es la cultura ambiental de las personas funcionarias. Eh, es importante también, pues, en la medida de lo posible, sumarse a charlas, a capacitaciones que se invitan desde la Comisión Central para que también se pueda eh, fortalecer la cultura ambiental de las personas funcionarias. Otro elemento también importante que se puede reforzar desde las direcciones regionales es el aspecto también de acercarse, ¿verdad? Tal vez a compañeros de lo que es la flotilla vehicular, si tenemos destacado algún operador móvil, ¿verdad? Entregarle esas recomendaciones de los 10 mandamientos para el uso eficiente de los combustibles, que bueno, pues si no lo tienen alguno de estos insumos, pues con mucho gusto se les puede hacer llegar. Yo desearía que en todos los casos sea impreso por medio de láminas, muchas veces eso no es posible, pero por lo menos en formato digital, para que ahí en las direcciones regionales se pueda rotular, se pueda entregarle esto al compañero de, pues, de transportes, se pueda rotular tal vez ahí en el área de cocina sobre evitar el vertido de aceites en el fregadero o tal vez promover dentro de las posibilidades el compostaje como una práctica en aquellas direcciones regionales o oficinas de supervisión o centros educativos donde tengamos disposición de espacio o área verde o tal vez alguna persona que tenga la disponibilidad para poder darle atención, ¿verdad? A esa compostera. Aprovechar las oportunidades ambientales que a veces nos brindan las municipalidades, creo que por ahí lo mencionaron. Hay municipalidades que tienen programas de compostaje, que ellos inclusive prestan la tómbola, el recipiente en forma de tómbola para que se pueda realizar esa separación. Hay municipalidades que también pues trabajan de cerca con las direcciones regionales por medio de educación ambiental, por medio de talleres que llevan también a los centros educativos y que creo que es cuestión de que nosotros pues ampliemos un poco la óptica y la vista para ver qué opciones nos ofrecen algunas fuerzas de la comunidad en las cuales a veces pues hay organizaciones que también pues están matriculadas con el tema de la sostenibilidad ambiental. Entonces, hay alternativas. Creo que, bueno, pues hay algunos elementos sí que como institución a veces nos pueden, ¿verdad?, sobrepasar. Hablo, por ejemplo, de la flotilla vehicular MEP, es bastante grande, se consume bastante combustible, pero estamos en todo el país, o sea, tenemos centros educativos en todos los puntos cardinales del país y es necesario llegar a ese centro educativo. Entonces, el tema combustibles siempre va a ser un elemento que nos va, ¿verdad?, a sobrepasar. No vamos a hablar, ¿verdad?, de que vamos a reducir el consumo de combustibles porque tenemos que llegar a esa visita, pero podemos pensar en otras estrategias para mitigar el impacto de ese dióxido de carbono que se genera. Por ejemplo, bueno, si tenemos la posibilidad en nuestro centro educativo, en nuestra dirección regional, que conozco algunas que tienen la oportunidad de acercarse a poder realizar alguna actividad de siembra, de reforestación, en nuestros mismos sitios de trabajo, tal vez la misma incorporación de plantas ornamentales, la misma resguardo y cuidado de ya eso suma, ya eso está aportando a una buena práctica. Y como les insisto, las buenas prácticas ambientales son clave dentro de un programa de gestión ambiental. Eh, Se viene un proceso que pues espero iniciar el próximo año que tiene que ver con el tema de el inventario de sumideros propios. Y eso creo que va a ser una oportunidad también para que el Ministerio de Educación pueda identificar todas esas áreas boscosas que estoy seguro que hay en centros educativos que tienen pues terrenos forestales
y que nos van a poder permitir, ¿verdad?, visibilizar algunos elementos que el ministerio puede sumar también a ese mejoramiento ambiental. Pero, como les digo, es cuestión de métrica, es cuestión también, ¿verdad?, de, pues de trabajo, porque todo eso implica tiempo de sistematización. Muchísimas gracias por la consulta y pues quedamos a la orden para consultas adicionales por medio del correo de la Comisión Central del PGI. Nuevamente las gracias al IDP por el espacio, por la producción del evento, a doña Yerlin por su excelente moderación y muchas gracias. Si hay alguna consulta adicional, Yerlin, o si cerramos el evento, quedo en la mejor de las disposiciones. Gracias. Sí, ya respondimos las preguntas que nos ingresaron por medio del chat. Muchas gracias a las personas participantes por las consultas y comentarios dirigidos a nuestro expositor y extendemos nuestro agradecimiento a don Roberto por las respuestas que nos ha brindado. Agradecemos a las personas funcionarias del Ministerio de Educación Pública que se conectaron al webinario. De igual manera, extendemos el agradecimiento al Departamento de Gestión de Recursos del Instituto de Desarrollo Profesional por el apoyo brindado para realizar esta actividad. Le recordamos llenar la asistencia del evento, la cual se encuentra en el chat, y recordarles que este webinario está siendo grabado y se subirá al canal de YouTube del IDP. De esta manera, damos por concluida esta actividad. Reitero nuestro agradecimiento y que tengan un excelente día.